y nosotros nos da mucho gusto volver a estar en su casa compartiendo todas estas lecciones tan maravillosas y hermosas sobre la creación de Dios. Vamos a empezar nuestra clase con una oración. Dios, te damos muchas gracias porque te revelas ante nosotros, Señor, nos enseñas sobre tu creación. Gracias porque pudimos ver todas estas clases sobre tu creación y oramos para que las lecciones que hemos dado sobre la manera en que tú hiciste este mundo queden en el corazón de los pequeños y esas enseñanzas equivocadas sobre evolución y que venimos de otro lado pues sean quitadas de su mente. Ponemos la clase en tus manos y te damos muchas gracias por todos los hermanos que participan en la elaboración de esta clase y sobre todo te damos gracias por los niños que nos ven y sus papás. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar la clase. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Mariam y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para alabar a nuestro Dios, así que cantemos. Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios. Le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Lamentaciones 3, 24 y 25. La bondad de Dios es inmensa y nos la muestra siempre. En los tiempos lindos nos muestra su ternura y en los tiempos difíciles nos abraza con su amor. Dios tiene cuidado especial de ti porque Dios es bueno. Todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Tu bondad me llena de alegría, me cuidaste en medio del sufrir. Por mi parte yo te alabaré y diré que eres Dios de bondad. Muéstranos hoy tu bondad, pues tú eres Dios. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar. Vamos a alabar al Señor. Le doy gracias porque me ha dado salud, comida, una familia que me quiere mucho. Y a mí me gusta mucho alabar al Señor, entonces los invito a alabar.
Alabemos. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vuelves a alabarte, Señor. Y corran todos por sus Biblias para que podamos cantar juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola pequeños, Dios les bendiga, qué gusto verlos aquí conectados ya tan temprano, ¿verdad? Estamos iniciando un nuevo año y gracias a Dios tenemos muchas ganas, ¿verdad? Y mucho gusto de estar aquí con ustedes, muy gustosos de estar aquí con ustedes, seguir viendo que se conectan a las transmisiones. Y bueno, pues llegó la hora de buscar en nuestra Biblia un texto bíblico. Hoy me encanta este texto bíblico. Bueno, ustedes dirán, todos te gustan, ¿verdad? Pero pues sí, la verdad es que todos me gustan, pero en particular este texto que nos vamos a aprender el día de hoy me encanta porque es una promesa para nosotros y quien ha creído en Cristo puede gozar de esta promesa gratuitamente, sin ningún costo. Bueno, pero no les voy a platicar más. Mejor vamos a buscar en la palabra de Dios, ¿sale? ¿Qué les parece si buscamos en la carta del apóstol Juan? Hay 3 cartas del apóstol Juan casi al finalizar la Biblia en el Nuevo Testamento, pero casi hasta el final para que no se confundan con el Evangelio de San Juan. Está Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, antes de Judas y Apocalipsis, que son los últimos 2 libros de la Biblia. ¿Sale? Bueno, si se les dificulta un poquito, pues se vale que le pidamos ayuda a papito o a mamita o a nuestro hermano mayor para que nos ayude a buscar
prontamente el texto, ¿sale? Entonces, yo le voy a dar lectura en 2 versiones, pequeños, porque nos lo vamos a aprender en una que está un poquito más entendible para ustedes, pero les voy a dar lectura primero en la versión Reina Valera, ¿sale? Entonces, dice así la palabra de Dios. Les voy a repetir la cita bíblica, es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero no se asusten, no nos vamos a aprender todos los 2 versículos completos, ¿verdad? Pero yo le voy a dar lectura para que lo escuchemos, pongamos mucha atención y tratemos de comprenderlo, ¿sale? Entonces dice la Biblia así, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Acuérdense, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así con sus dedos se pueden ir guiando. Muy bien, ¿ya lo tienen listo? Lo repito por última vez, la cita, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a compartir en la pantalla. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es solamente una parte del versículo 2. Bueno, ustedes dicen, ay, está un poquito largo, está un poquito difícil de entender, pero bueno, vámonos a nuestra versión NBI, nueva versión internacional, y vamos a buscar entonces Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿sale? Es la última parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Le voy a dar lectura aquí nuevamente a los 2 versículos. Dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Muy bien. Bueno, pues ahora para que se nos haga más fácil, se los voy a compartir en la pantalla, ¿sale? Bueno, ustedes recordarán que hemos estado platicando acerca de la creación, ¿cierto? ¿Verdad? Que hemos estado platicando acerca de la creación y la Biblia dice que al crear Dios, todo lo que podemos observar ahorita, las plantas, los animales, al hacer la luz, al separar la luz de las tinieblas, al formar los mares y todo lo que en ellos hay, las montañas, las nubes, los animales que vuelan, los que se arrastran, los de la selva, ¿verdad? Al formar Dios todo eso, dice la Biblia que al finalizar dijo Dios que eso era bueno, observó que todo era bueno. Y bueno, pues todo aquello lo hizo con la finalidad de que nosotros como seres humanos lo disfrutáramos, ¿verdad? Y ya hemos visto que el Señor hizo una obra maestra que es el hombre y la mujer, ¿verdad? ¿Alguien recuerda el nombre del primer hombre y la mujer? Y la primera mujer, Adán y Eva, correcto, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita vamos a ver en la clase algo muy interesante que pasó, que no podemos olvidar, ¿verdad? No podemos olvidar porque sí sucedió, pero también no podemos vivir en eso toda la vida porque hay una esperanza. Bueno, se trata del pecado. Resulta ser que el pecado entró por un hombre y una mujer, ¿verdad? Adán y Eva. Y bueno, la Biblia dice que pues todos los que nacimos después de ellos somos pecadores, ¿verdad? Y dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, todos, estamos fuera de la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver al ratito en nuestra clase bíblica. No les voy a adelantar mucho, solo que este texto nos habla acerca del pecado. Es aquello que nos separa de Dios y que nos lleva a la muerte, a la condenación eterna. Pero hay una muy buena noticia. En su palabra, en donde acabamos de leer en la palabra de Dios, la Biblia nos dice algo muy importante. Alguien vino a dar su vida por completo, a derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para pagar por ese pecado, para que ya no fuéramos más condenados y los que creyéramos en Cristo Jesús seamos salvos, ¿verdad? Entonces, si tú crees en Cristo como tu Salvador, definitivamente eres salvo.
Pero de eso precisamente nos habla este texto que quiero que nos aprendamos muy bien antes de irnos a la clase bíblica. Porque saben una cosa, cuando tú estés escuchando la clase bíblica vas a decir, ay, me están hablando de algo muy malo, el pecado. Pero ¿sabes qué? Hay solución. Y este texto que nos vamos a aprender es esa solución, nos habla de esa solución. Así es que necesitamos aprendérnoslo e ir a nuestra clase bíblica y estar muy atentos y recordar ese texto bíblico, ¿sale? Entonces aquí ya se los puse en la pantalla para que lo leamos y lo vayamos entendiendo. ¿Y qué creen? Ahora me encanta hacer esa dinámica con ustedes. Lo que vamos a hacer es que esas palabras en rojo que están en el texto que nos vamos a aprender hoy, las vamos a ir quitando una por una y las vamos a ir sustituyendo por una línea en la cual tú vas a decir y te vas a acordar de qué palabrita va en esa línea, ¿sale? Ustedes son bien inteligentes, así es que vamos a hacerlo ya, ¿sale? Vamos a leer 2 veces el texto completo y ya lo leímos de la Biblia, entonces ahora lo vamos a leer de la pantalla para irlo memorizando. Dice así, la cita bíblica es 1 de Juan 2, versículos 1 y 2. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ya vimos lo que es pecado, ¿verdad? Es aquello que nos separa de Dios, es aquello malo que hacemos o cosas buenas que dejamos de hacer que nos separan de Dios, ¿verdad? Y que nos llevan a la perdición, a la muerte. Pero, ¿qué creen? Aquí hay una palabra muy hermosa, dice, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿Quién es ese intercesor? Jesucristo el justo, dice. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pues resulta ser, pequeños, que no sé si ustedes han visto en alguna película o ustedes lo han presenciado, pero cuando una persona comete una falta, por ejemplo, una infracción de tránsito, tiene que ir y pagar por esa falta que cometió. Si se pasó un alto, tiene que pagar por esa falta que cometió. Pero en algunas ocasiones hay faltas que los seres humanos cometemos que necesitamos a alguien que nos represente, alguien que hable bien de nosotros, que consiga el perdón para nosotros, ¿verdad? Y fíjense, la Biblia nos habla acerca de ese alguien perfecto, hermoso, que consiguió el perdón para nuestros pecados. Se llama Jesucristo, el justo, dice así este texto. Y a eso se refiere la palabra intercesor. Cada vez nosotros que hemos creído en Cristo y que le hemos entregado nuestra vida y que le hemos pedido perdón y que le reconocemos como nuestro Salvador, ¿qué crees? Cada vez que cometemos un pecado, Jesús, ¿verdad?, quien murió por nuestros pecados, es el intercesor delante del Padre, de nosotros delante del Padre. Es decir, Él está pidiéndole al Padre una oportunidad más para nosotros cada vez que hacemos algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo puede pedir al Padre? Porque Él ya pagó por ese pecado, porque Él murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado de todos nosotros. Y diariamente que fallamos, le dice al Padre, Dios, yo ya pagué por ese pecado, perdónalo. Entonces esa es su labor del Señor Jesús. Él intercede por nosotros. Como un abogado defiende a una persona que cometió una falta, pues así el Señor Jesús nos defiende delante del Padre. Habla bien de nosotros delante del Padre. ¿Por qué? No porque seamos buenos o porque no cometamos pecados, no. Es porque Él ya pagó por ese pecado y al creer en Cristo, pues Él hace eso, que aboga por nosotros delante del Padre, delante de Dios. Así es que, pequeños, pues por eso les decía yo, este texto es muy importante que lo memoricemos porque nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vamos a leerlo 2 veces, ¿sale? 2 veces. Una vez quedito y la otra vez bien fuerte, ¿sale? Entonces comenzamos por la cita bíblica. 1 de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 1 de Juan 2, 1 y 2.
Intercesor es lo mismo que un abogado, ¿verdad? Que habla bien de nosotros delante del Padre. Pide otra oportunidad porque Él ya pagó por nuestros pecados. Muy bien, ahora sí, con todo el volumen y después vamos a ir quitando palabra por palabra, ¿sale? Y ustedes desde casita me van a decir qué palabra hace falta en cada línea. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Muy bien, pequeños. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente pantalla. Ahí hace falta ya una palabrita. Ándale, ¿qué palabrita hace falta? ¿Alguien recuerda? ¿Quieren que nos regresemos a la pantalla anterior? No, sí lo recuerdan, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a sustituir esa línea por la palabra que falta. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno, muy bien, peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Ah, sí se acordaron de la palabra que falta en esa línea. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente pantalla a ver ahí va a faltar otra palabra y vamos a ver qué palabra es, ¿sale? Dice otra vez la Biblia así. Primera de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno peca, muy bien, tenemos ante el Padre, muy bien, a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Muy bien, pequeños. Ahora vamos a la siguiente pantalla a ver qué palabras son las que hacen falta. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Recuerden, Primera de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre, muy bien, a un intercesor. Muy bien, sí se acordaron, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y fíjense, pequeños, hace rato se me olvidó decirles, pero este texto es muy claro y dice que hay un intercesor. Por eso les puse ahí también esa rayita, para que nos grabemos que es un intercesor. ¿Solamente quién? Cristo. Nadie más, ¿verdad? Nadie más pagó por nuestros pecados. Nadie más puede interceder por nosotros delante del Padre. Nadie más puede ser nuestro abogado, ¿verdad? Es un intercesor. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pantalla. Ya me puse nerviosa porque ya van a empezar a faltar más líneas. Dice así, Primera de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿A quién? Muy bien, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Perfecto, pequeños, vamos muy bien. Vamos a la siguiente pantalla. Ya me hacen falta otras palabritas ahí. Ya me quitaron 2 palabritas. A ver, vamos a ver. Nos vamos a regresar a la siguiente y recuerden esas 2 palabritas que están en rojo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Muy bien, vamos a decirlo todos juntos. Dice así. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él, muy bien, en la siguiente línea lleva la palabra Él. Es ¿el qué? ¿Alguien recuerda? Muy bien, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Muy bien. ¿Qué significa que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados? Que Él murió, entregó toda su vida entera. Vino hasta la tierra y ahora en el mes de diciembre aprendimos que Él nació, creció y murió por nuestros pecados. Muy bien, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ándale, ya estoy nerviosa porque ya me van a quitar seguro otra línea.
Muy bien. Vamos entonces a decirlo. A ver si ya nos sale. ¿Sale, pequeños? Si ya con todos esos espacios en blanco lo podemos decir completo nosotros. Dice así. Primera de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio ¿por el qué? Perdón, muy bien, por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, del 1 al 12. Excelente, pequeños, muy bien, lo hicieron muy bien. Son muy inteligentes. Así es que vamos a la última pantalla donde ya está todo completo y lo vamos a decir una vez más y creo que ya se lo aprendieron de memoria. Así es que recuerden, en la clase lo vamos a tener muy presente, ¿sale? Muy presente, porque de esto se va a tratar nuestra clase bíblica y es algo que debemos poner en práctica siempre. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, bueno, pues Él es tu abogado, Él es tu intercesor para con el Padre. Pero si no le has recibido aún ahorita en este momento en tu corazoncito y le has entregado tu vida y le has aceptado como tu Salvador, como el sacrificio por el perdón de tus pecados, bueno, pues acéptale, dile, yo quiero que también vivas en mi vida, en mi corazón, y te acepto como el único que es el intercesor delante del Padre y como el que murió por mis pecados, para perdón de mis pecados, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a decirlo una sola vez, ya completo, y vámonos a nuestra clase bíblica. Dice así, Primera de Juan 2, 1 y 2. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Perfecto, pequeños, lo han dicho ustedes muy bien y lo han hecho ustedes muy bien. Este reto lo superaron, ¿verdad? De llenar los espacios en blanco y de memorizar nuestro texto. Bueno, pequeños, pues nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, pequeños. Hola, chicos. Fíjense que hoy tengo como que dos cosas que enseñarles. Una muy triste, pero es como un problema, pero también les voy a enseñar la solución de este problema. Pero bueno, vamos a comenzar y les voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que nuestro mundo es perfecto? No, ¿verdad? Yo creo que no es perfecto. ¿No sería muy bonito vivir en un mundo perfecto? Tú contéstate en tu casa o contéstale a alguien en tu casa. Y piensa y comenta así con alguien. ¿Qué crees que habría en ese mundo perfecto? ¿Seguirían habiendo carros, edificios, negocios? ¿Habría dinero? O sea, ¿habría el concepto este de dinero para comprar cosas? ¿Se comprarían cosas? ¿Se venderían cosas? ¿Cómo crees que sería un mundo perfecto? Pues bueno, aparte de lo que tú pienses y hayas contestado, pues no, definitivamente no vivimos en un mundo perfecto, ¿verdad? Tenemos problemas y lo peor del caso es que hay pecado en este mundo. Y bueno, lo que sí quiero que quede muy muy claro es que esos problemas y ese pecado que hay en el mundo no es por culpa de Dios. Nosotros los seres humanos fueron los que trajimos estos problemas y estos pecados al mundo. Fíjense, cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, ¿cómo se llamaban estos dos seres creados por Dios? Adán y Eva. Bueno, pues cuando Dios los creó, los puso en un lugar perfecto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese lugar? Era un huerto, sí, exactamente, era un huerto y se llamaba, sí, Edén. Era el huerto de Edén. Y allí Dios puso
al primer hombre y a la primera mujer para que vivieran y disfrutaran todo lo que ellos todo lo que había en este huerto o en este jardín, ¿verdad? También es más conocido como Jardín de Edén. Y entonces allí estaban ellos disfrutando de este hermoso lugar que Dios había preparado para ellos. Ay, se me olvidó decirles una cosa. Necesitan tener su Biblia a la mano en el libro de Génesis, por favor, porque les voy a estar diciendo cosas que dice la Biblia y que vamos a estar leyendo aquí en el libro de Génesis, empezando con el capítulo 2. Porque, bueno, allí vamos a ir mencionando varias cosas y lo vamos a ver que sí de verdad está aquí en la Biblia. Bueno, pues entonces, como les decía, Dios puso a Adán y Eva en este jardín de Edén. Edén era el nombre, ya lo mencioné. Y allí vivían perfectamente bien. La vida era perfecta, no había ningún problema, obviamente no había ningún pecado. Ellos eran pues inocentes de toda maldad. No sabían lo que era el bien o el mal. Y bueno, Dios puso aquí en este lugar muchas plantas, muchos árboles, para que Adán y Eva comieran del fruto de los árboles o del fruto de los árboles, de lo que daban los árboles en ese momento. Bueno, pues él había puesto un árbol especial. Bueno, de hecho eran dos, pero bueno, había puesto un árbol especial allí en ese jardín. Fíjense, vean por favor en Génesis 2, en el versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Todos los frutos que había en los árboles se veían riquísimos y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Bueno, hasta allí les voy a leer. Todavía falta uno más que también dice allí, pero ahorita no vamos a mencionarlo. Bueno, entonces, en medio del huerto dice la Biblia que había un árbol que era el árbol de la vida, se llamaba el árbol de la vida. Eso quería decir que si ellos comían de ese árbol, pues nunca iban a morir, ¿verdad? Claro que en ese entonces yo no sé qué planes tenía Dios. A lo mejor los planes de Dios eran de que Adán y Eva no murieran nunca. Por eso puso un árbol de la vida. Y entonces, si ellos lo comían, pues iban a vivir para siempre. Pero, bueno, exactamente no sé por qué Dios puso un árbol este árbol de la vida. Pero bueno, y entonces este lugar era un lugar maravilloso, donde ellos vivían muy bien, vivían tranquilos, vivían pues con todo lo que necesitaban. Dios les proveía, bueno, no les proveía en sí, sino que acuérdense que ya habíamos visto esta lección de que Dios había hecho que los árboles tuvieran semillas, las plantas también tuvieran semillas para que se fueran reproduciendo y no tuviera que estar Dios creando y creando y creando a cada rato cosas, sino que a través de sus semillas, bueno, eso también sería parte de creación, ¿verdad? Pero bueno, a través de las semillas de los frutos de los árboles, pues crecían nuevos y entonces Dios no tendría que estar creando y creando y creando a cada rato, ¿verdad? Bueno, pues entonces este mundo perfecto era en el que estaban viviendo Adán y Eva, con muchos árboles, con variedad de frutos, y como ya les dije, ¿verdad? Dice la Biblia que eran, a ver, déjenme volverlo a leer, porque no me acuerdo, apetecibles creo decía, a la vista, déjenme ver. Delicioso a la vista, exactamente eso es lo que dice, delicioso a la vista. Bueno, y entonces, pues así fue como en ese lugar vivían. Bueno, pues Dios, bueno, lo más importante, ¿verdad?
era no solamente que vivían en este mundo perfecto que Dios les había hecho, sino que lo más hermoso y lo más maravilloso era que vivían con esta relación tan cercana con Dios. Porque Dios también, bueno, ahorita les voy a platicar, pero Dios también andaba allí por el huerto a veces e iba a ver a Adán y a Eva. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pues entonces, ¿cómo es que este mundo, bueno, el mundo era perfecto, ¿verdad? Alrededor, pero aún ellos, Adán y Eva, eran perfectos. Ellos no tenían enfermedades, ellos no tenían dolores, ellos no se sentían mal, aún ellos tenían el pensamiento muy inocente, ellos no podían pensar en nada malo, ni decían nada malo, no decían malas palabras, no decían groserías, no pensaban en malas acciones, porque todo lo que había hecho Dios era perfecto, tanto afuera, es decir, su creación, como en el interior de Adán y de Eva. Era perfecto. Y bueno, pues como yo les decía, ¿verdad? No solamente era eso lo que ellos disfrutaban, sino sobre todo la compañía de Dios. Porque, como les decía, otra vez vean su Biblia, por favor. Ábranla en el capítulo 2, busquen el versículo 19, acuérdense que el número chiquito es el versículo y el número grande es el capítulo. Dice, Jehová Dios formó pues... esa es otra cosita, perdón. Pero bueno, sí, Dios andaba por allí también alrededor cuando Él quería, porque pues era su creación, ¿verdad? Y también iba y veía a Adán, a Eva, platicaba con ellos, bueno, como si Dios no supiera lo que sentía Adán y Eva, ¿verdad? Pero de todas maneras, Dios iba a verlos y personalmente, porque era una creación perfecta. Bueno, pues entonces, también Adán y Eva no estaban ahí nada más de flojitos, ¿verdad? De flojonazos, no, porque Dios le dio a Adán esta misión especial. Tenía que ponerle nombre a los animales. Ahora sí, en Génesis 2, el capítulo 19, dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que, si es un elefante, si es un gato, si es un perro, si es un cocodrilo, si es un dinosaurio, eso también pensamos que los dinosaurios, Adán los nombró. Bueno, es que Adán los había nombrado. Todo lo que los animales, el nombre de los animales, se lo puso Adán. Bueno, y entonces, pues así estuvieron, y también les pidió a los dos, bueno, a Adán, perdón, que cuidara del jardín de Edén. Y aquí en el versículo 15 del capítulo 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo cuidara, para que lo labrara. O sea, no iba a estar de flojo Adán. Adán iba a tener cosas que hacer. Y pues eran muchas cosas que hacer. Imagínense todos los animales que tenía que nombrar. Yo creo que eso era cansado. O labrar la tierra, ¿verdad? También era cansado. Pero como Adán y Eva eran perfectos, ni se cansaban, ni decían, ¡ay, qué flojera!, ni decían nada. Ellos lo hacían porque Dios los había hecho, los había creado perfectos, perfectos. Bueno, pues entonces así estaba la vida de Adán y de Eva, viendo lo de los animales y cuidando el jardín. Bueno, y entonces había solo una cosa que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no deberían hacer. Solamente una cosa.
Una sola cosa era la que les había dicho, no lo hagan. Y lo hicieron. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Bueno, y que si hacían esa cosa que no debían hacer, ellos iban a morir. Fíjense, en el versículo, mejor ahorita les digo, ahorita lo leemos. Dice la Biblia que en Edén, en el jardín, había otro árbol que tenía un nombre. Ahora sí les voy a leer lo que dice la Biblia de este árbol. Es un árbol raro, ¿verdad? Pero, bueno, es un árbol raro. Déjenme enseñarles mejor este. Pero realmente no sabemos cómo era. Pero ahorita voy a eso. Bueno, había un árbol raro, ¿no? Pero este sí tenía nombre. Y dice la Biblia. Déjenme ver en qué. Dice. Dice. Igual en el capítulo 2, versículo 9, dice, también el árbol de vida, ese ya se los había mencionado, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, este es el nombre del árbol, la ciencia del bien y del mal. ¡Wow! ¡Qué nombre! La ciencia del bien y del mal. Sí, se pueden imaginar como para qué era ese árbol, ¿verdad? Ese árbol era pues un árbol especial, un árbol que si lo comían ellos entenderían las cosas que eran buenas y las cosas que eran malas. Y de ese árbol les dijo Dios que no comieran. Ellos entenderían entonces lo que era lo bueno y lo malo, o lo que era el pecado. Y les dijo Dios, de este no coman. Bueno, pues entonces ya ellos podían comer de cualquiera de los otros árboles, pero no de este, porque ya les había dicho, ¿verdad? Ya leímos que sí, o no leímos, que si ellos comían de ese árbol, ellos iban a morir. Fíjense, dice en el capítulo 2, el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Imagínense nada más, iban a morir si ellos comían de este árbol. Bueno, pues entonces ellos seguían su vida muy inocentemente, muy pura, y pues así, ellos nunca habían pensado en desobedecer a Dios, y nunca habían pecado, y ni siquiera sabían lo que era el pecado. Bueno, pero entonces sucedió algo que iba a cambiar la vida de ellos dos, y que nos cambió la vida a todos nosotros. Pero bueno, vámonos hasta el jardín de Edén. ¿Se acuerdan que al inicio tomamos no, eso fue en otras lecciones. De que tomamos un transporte imaginario al pasado. Pero bueno, lo podemos volver a tomar. Vámonos al pasado, entonces otra vez. A cuando Dios había hecho todo esto. Bueno, entonces, el asunto es que, estaban así, y una vez, no una vez, vamos a hablar de alguien más, del enemigo de Dios. Esta es una de las veces que vamos a hablar de él, porque él fue el que prácticamente echó a perder nuestra vida, pero normalmente no hablamos de él porque no tiene ninguna importancia. Pero en este caso, pues sí. Vamos a hablar del enemigo de Dios. Este enemigo de Dios se llama Satanás. Fíjense que él antes era un ángel que estaba era muy cercano a Dios,
Pero este ángel, con mucha envidia y mucha soberbia y así, él quería ser igual a Dios y eso no se puede. Y entonces Dios lo desterró, bueno, lo echó más bien, lo echó del cielo junto con otros ángeles que también siguieron a este ángel, pues malo, ¿verdad? Que se llama también Luzbel, bueno, tiene varios nombres, pero bueno. A este ángel rebelde lo echó a la tierra y entonces, bueno, es el enemigo de Dios. Y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios creó, Él lo quiere echar a perder. Y entonces, bueno, aquí aparece este enemigo de Dios. Bueno, pues así estaban, les digo, esta hermosa pareja de Adán y de Eva viviendo en el jardín, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, pues estaba un día Eva sola. Pues porque el jardín no creo que haya sido un jardín chiquito como el que a veces tenemos en nuestras casas, sino ha de haber estado, debió haber sido enorme. Y pues a lo mejor también Adán estaba ocupado por allá haciendo cosas y Eva estaba sola. Y en eso se acerca una víbora, fíjense, esta víbora, bueno, no esta víbora, pero se acercó una víbora. Y la víbora le habló. ¿Se imaginan que una víbora les hablara? Que algún animal les hablara. Bueno, los pericos no hablan, más bien repiten, son capaces de repetir lo que decimos, ¿verdad? Pero de que salga así de algún animal una palabra, porque sí, qué miedo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, la Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hasta ahí les voy a leer. Y no es que fuera en sí el animal, sino que el diablo se había metido en este animal para poder hacer lo que ahorita les voy a platicar. Bueno, pues fíjense que esta víbora, antes, por lo que dice la Biblia, no andaban así arrastrándose en el suelo, sino que tenían como patas, porque si la ven, estaba como parada, estaba erguida. Antes no, bueno, esta víbora al inicio de la creación, pues Dios le había puesto patas. Y entonces, a lo mejor hasta era más hermosa de las víboras que vemos ahora. Porque como que las víboras no son muy atractivas, bueno, a mi parecer, ¿verdad? A lo mejor a ti sí te gustan. Pero a lo mejor esta víbora no era así como las de hoy en día, ¿verdad? Sino que era muy bonita y entonces, imagínense aún parada, pues yo creo que hasta se veía más atractiva. Y bueno, entonces el diablo le habló a Eva a través de esta víbora. ¿Y qué creen que le dijo? Ahora sí les voy a leer lo que dice la Biblia de qué dijo después. Le dijo, la cual dijo a la mujer, o sea, la víbora le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Imagínense que estuviera así Eva, o no sé, haciendo algo, y que en eso llegara una víbora y se parara y dijera: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¡Ay! ¿Se imaginan esa escena? Bueno, pues entonces, pero bueno, Eva así con su naturalidad y su inocencia le dijo que no, que eso no era verdad. Más bien no le dijo que no era verdad, que le dijo, pues nos dijo nada más que no comiéramos del árbol de la ciencia
del bien y del mal. Eso es de lo único que nos dijo que no comiéramos. Y entonces, bueno, el diablo le dijo otra cosa a Eva. Pero fíjese cómo le estaba metiendo dudas a Eva. Le dijo, bueno, es importante lo que dijo Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, o sea, de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Pero entonces el diablo en la serpiente le dijo, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínense la manera en que el diablo estaba jugando con la mente de Eva. Le estaba metiendo dudas, le estaba metiendo soberbia también como la de él, diciéndole, tú vas a ser como Dios, pero Dios no quiere que tú seas como él. Y entonces por eso les dijo, no coman de esta fruta. Y entonces, bueno, el diablo lo que estaba haciendo era tentando a Eva para desobedecer a Dios. Y lo más triste es que hoy en día el diablo nos sigue tentando para que desobedezcamos a Dios y hagamos cosas incorrectas que a Dios no le agradan y que no honramos a Dios haciéndolas. Entonces, y lo hace, nos convence, digamos, haciendo que esas cosas malas sean atractivas y lindas, lo más lindas y atractivas posibles para que nosotros cometamos ese pecado. Recuerda que la tentación, o sea, el deseo de hacerlo, no es en sí el pecado, sino el hacerlo. La acción, la mala decisión, la decisión que no está de acuerdo a los deseos de Dios, es lo que es el pecado. Y entonces, cuando tú caes en la tentación, bueno, cuando nosotros caemos en la tentación de hacer las cosas malas, entonces ahí es cuando pecamos. Recuerda que, bueno, el pecado es lo que tú piensas, ves, oyes, dices, haces y aún hasta inhalas, ¿verdad? Que a Dios no le agradan esas cosas que tú decides hacer sin consultarlo a Él. Y bueno, entonces, esta tentación, miren, hagan de cuenta que son como pájaros aquí volando, ¿no? La idea está aquí, la tentación está aquí, haz esto, no obedezcas, haz trampa, quédate con el cambio de las tortillas o del mandado, quítale a tu compañero ese lápiz que tanto te gusta, di mentiras, no digas la verdad, todo eso está aquí volando. Pero cuando a esos pájaros que están aquí volando aterrizan en tu cabeza, y es cuando entonces haces las cosas, bueno, es cuando tú te convence toda esa tentación y haces lo malo, es como si los pájaros ya se hubieran hecho nido aquí en tu cabeza y entonces el pecado aparece. Eso es lo que es la tentación y el pecado. Pero bueno, así sucedió. Y entonces Eva miró y miró, yo me imagino, ¿verdad? No, la Biblia no dice, pero yo me imagino que después de que la serpiente, a lo mejor la serpiente ya se fue, voy a hacer como la serpiente como que se fue, ya muy quitada de la pena. Él ya había sembrado, Satanás ya había sembrado la duda en el corazón de Eva y se fue. Y entonces Eva se quedó, yo creo que viendo el árbol, y dice la Biblia, ¿verdad? Que, permítanme encontrarlo, porque la Biblia dice que, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, bueno, y agradable a los ojos. Ajá. O sea, primero, por ahí entra el pecado, por los ojos, ¿verdad? Si yo no viera que un compañero tiene algo que a mí me gusta, yo no tendría la tentación de quitarle eso y tenerlo yo. Entonces, por eso es importante esto. Ella vio que el árbol era bueno y codiciable, dice. Y segunda cosa que también pensó, y codiciable, perdón, para alcanzar la sabiduría. Ella quería saber como Dios sabía. ¿Y por qué Eva conocía más o menos, verdad? Los pensamientos de Dios y la sabiduría de Dios, porque acuérdense que Dios andaba por allí con ellos también a veces. Él venía y platicaba con Adán, con Eva. Eva sabía lo sabio que era, conocía lo sabio que era Dios, y ella quería tener esa sabiduría. A lo mejor no tanto ser como Dios, pero sí tener la sabiduría que tenía Dios, pero no, eso no se, bueno, no podía ser así, ¿verdad? No podía ser así. Bueno, entonces tomó de su fruto, dice la Biblia, y comió. Satanás yo creo que por ahí todavía andaba Satanás en la forma de la víbora, y yo creo que estaba viendo a ver qué hacía Eva, y yo creo que Satanás dijo, yes, lo conseguí. Conseguí que Eva hiciera lo que Dios le había dicho que no hiciera. Conseguí que Eva desobedeciera a Dios. Qué triste, ¿verdad? Porque en lugar de que Eva recordara que Dios le había dicho que no comiera de ese fruto, le hizo caso a alguien extraño que ni siquiera tenía una relación tan íntima, tan cercana con ella. Y entonces le dio una mordida a este fruto, que no sabemos cuál es, y pecó. En ese momento, el pecado entró en su vida. Pero no se conformó con eso, porque la Biblia dice que también le dio de ese mismo fruto, le dio a Adán. Y pues Adán a lo mejor la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero a lo mejor Adán le ha de haber dicho, no, Eva, es que de ese fruto no, o a lo mejor como casi más bien nunca lo habían cortado, o no sé, no se acordaba cómo era, no sé, yo no tengo la menor idea cómo fue que Eva convenció a Adán de comer también de ese fruto, pero Eva, dice la Biblia, que también le dio de comer de ese fruto a su esposo, pues porque era su esposo, ¿verdad? Aunque no se habían casado, pero era su esposo, a su esposo Adán. Y entonces, en ese momento, ¿se acuerdan qué le dijo Dios a Adán y a Eva si comían de este fruto? Les dijo que si comían de ese fruto, ellos iban a morir. Y bueno, no es que en ese momento cayeran así, muertos allí, no, sino que su espíritu perfecto dentro de ellos, el espíritu, el soplo de vida, ¿se acuerdan que Dios sopló espíritu de vida, aliento de vida, dice la Biblia, dentro de Adán? Bueno, pues entonces ese aliento de vida que ellos tenían por dentro había muerto ya. Su espíritu estaba muerto. Y entonces ahora sí, hablando en palabras modernas, ya tenían ellos también su cuerpo una fecha de caducidad, porque no solamente su espíritu había muerto, sino también su cuerpo. Algún día iba a morir. Y entonces, bueno, pues estaban así, en esa situación de que Eva mordió el fruto, le dio a Adán, Adán mordió el fruto,
Y en ese momento, ¿se acuerdan qué le dijo Satanás a la mujer? Le dijo que en el momento en que lo comieran, se les abrirían los ojos. Y sí, tenía razón, porque en ese momento se dieron cuenta que no traían ropa, que estaban desnudos, y lo primero que sintieron en ese momento fue vergüenza. Vergüenza de verse que no tenían nada puesto de ropa. Entonces, ellos no sé, a lo mejor se dieron cuenta, bueno, sí se dieron cuenta y se vieron el uno al otro, se vieron ellos mismos, y yo creo que hasta se escondieron, Adán se escondió de Eva y Eva de Adán para que no se siguieran viendo, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que lo que hicieron fue que con las hojas de los árboles o de las plantas que tenían por allí, se hicieron como ropas, ¿verdad? Se taparon, Eva se tapó su pecho, acá su cintura y hasta abajo, ¿verdad? También Adán. Y así estuvieron. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que habían hecho? Claro que sí lo sabían, sí lo sabía. Y que entonces se aparece por allí, a la hora en que Dios siempre iba a ver a Adán y a Eva, llegó Dios. Y no es que llegara así casualmente, sino que yo creo que sintió tristeza y dijo, ay, mis hijos, voy a tener que ir a verlos y a ver qué me dicen. Bueno, él sabía lo que le iban a decir, pero bueno, estoy pensando como humano, ¿verdad? Y bueno, entonces la Biblia dice, fíjense, después de que ellos se hicieron ropa con esas, dice la Biblia, con hojas de higuera, son grandes, ¿verdad? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero la Biblia dice que Dios les habló y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, le dijo a Adán. Y que Adán le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínense, en ese momento Dios pues empezó a cuestionarlos de cosas que él ya sabía que habían hecho, ¿verdad? Bueno, entonces le dijo, ¿quién te enseñó? Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Y otra pregunta que le hizo Dios a Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Qué le podía decir Adán a Dios? ¿Que no? No, ¿verdad? No podía decirle que no. Pero entonces lo que hicieron, pues es echarse las culpas a otros, como a veces lo hacemos para zafarnos de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Adán le dijo, es que la mujer que tú me diste, déjenme leerlo bien, no quiero decir algo mal. Dice, sí, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, Adán le echaba la culpa a Eva, él no dijo, sí, yo comí, me dio Eva, pero yo dije que sí comía, ¿verdad? Él nunca, no debió haber dicho, no, Eva, porque Dios dijo que no comiéramos de ahí. Y luego, a la mujer le dijo Dios, ¿qué es lo que has hecho? Y Eva le dijo, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente, exactamente, y le dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces, ellos estaban echando, como decimos, ¿verdad?, la bolita el uno al otro, pues para disculpar o para excusar o para, pues sí, su propio pecado. Y entonces, lo primero, como ya les decía que pasó, fue que su espíritu murió y que ellos también
iban aunque estaban todavía vivos, ¿verdad? Algún día iban a morir físicamente. Y bueno, entonces eso fue lo que sucedió. En Génesis 3, en el 19, en el versículo 19 dice, bueno, dice cosas que ahorita les voy a platicar como consecuencia, les voy a decir como consecuencia del pecado que ellos habían cometido. Fíjense, lo primero que sucedió es que les dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se acuerdan que les dije que Adán labraba la tierra del jardín? Bueno, pero así sin ninguna dificultad, ni cansancio, ni nada, pues ahora Dios lo que había hecho es que como ya ellos eran ya otra, pues como que su esencia había cambiado, ahora sí ya se iban a cansar, ya se iban a debilitar, y entonces le dijo Dios, ahora con dolor, con mucho trabajo, vas a labrar la tierra, fíjense, aún el mundo, no solamente fue el pecado, fue nada más para Adán y para Eva, sino que el pecado traspasó aún la creación de Dios. Ya la creación de Dios no era perfecta por lo que habían hecho Adán y Eva. Entonces ahora la tierra ya no era tan fácil de labrar. Ahora la tierra iba a producir cosas que no estaban planeadas por Dios. Iban a producir espinos y malas hierbas y todo eso. Y entonces Adán iba a tener que trabajar el doble para que si quería sacar alimento de la tierra, que creciera alimento de la tierra, él tenía que quitar todas esas espigas y todas esas hierbas que no servían para que no mataran a las plantas que daban alimento. Imagínense nada más. Eso fue una cosa con Adán. Y dice, fíjense, espinos y cardos te producirá, o sea, la tierra, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí les estaba diciendo Dios, ya no vas a vivir para siempre, te vas a morir y vas a volver a ser polvo del que yo te formé. Bueno, y entonces a Eva le dijo, bueno, ahorita les voy a decir lo que le dijo a Eva. Le dijo que ella cuando estuviera esperando bebés y los fuera a tener, que con mucho dolor ella iba a tener a sus hijos. Eso fue lo que le tocó a Eva. Y aparte le dijo que ella iba a estar bajo la autoridad de su esposo, de Adán. Pues entonces, bueno, pues eso fue las consecuencias que tuvieron ellos dos como personas por haber hecho esto. Y aparte, lo peor del caso fue, obviamente, ¿verdad?, que los corrió de este jardín perfecto que que había hecho Dios para ellos. Dice la Biblia que los lanzó hacia afuera del jardín y que puso ángeles que resguardaran el jardín para que no regresaran. Y dice la Biblia que Dios dijo que para que, y también puso una espada, dice la Biblia, que yo me imagino que hacía así, una espada con fuego en la entrada del jardín para que ellos no pudieran entrar. Dice en la Biblia que Dios dijo, para que no tomaran de el árbol de la vida y vivan para siempre. Bueno, pero antes de que ellos se fueran,
antes de que los desterrara del jardín, lo que tuvo que hacer Dios fue vestirlos con túnicas, dice la Biblia, de piel. ¿Pero de dónde sacó Dios túnicas de piel? Pues de un animalito, ¿verdad? Ese fue el primer sacrificio de la historia que se tuvo que hacer. ¿Para qué? Para cubrir a alguien. Fíjense, esto es un poquito, no difícil, pero bueno, un poquito difícil de entender. Fíjense, ¿se acuerdan que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Bueno, ahorita les voy a decir derramamiento de la sangre de quién, pero bueno, así dice la Biblia. Entonces, Dios tomó a un animal que tuvo que matar y que su sangre se tuvo que derramar para cubrir el cuerpo desnudo de Adán y de Eva. Esto fue algo como simbólico, porque la sangre que se derramó era del animalito, bueno, pues porque se tuvo que morir, ¿verdad? Y entonces los cubrió, como cubrió su cuerpo desnudo, como que cubrió su pecado, digamos, tuvo que cubrirlos, que se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces Dios cubrió esos cuerpos con animalitos del que salió sangre, para que pudieran pues vivir un poco, bueno, vivir con dignidad, digamos, ahora que sabían que estaban desnudos, vivir pues ya no con tanta vergüenza de que estuvieran sin ropa. Pero bueno, fíjense que ese es el problema, qué gran problema, ¿verdad? Ese es el problema en el que, digámoslo así, nos metieron Adán y Eva. Porque el pecado entró al mundo a través de Adán, así dice la Biblia. Y también la muerte a través de Adán. La muerte física y la muerte espiritual. ¿Se acuerdan lo que les hemos comentado, les hemos platicado? Que Dios es un Dios perfecto y que no hay pecado que pueda estar alrededor de él. Por eso es que tuvo que sacar a Adán y a Eva de allí, porque ese huerto perfecto que Dios había hecho era parte de su pureza, de la pureza de Dios. Y entonces ellos no podían ya estar allí porque habían cometido un pecado. Por eso estaban fuera. Y entonces nadie que cometa ningún pecado puede estar cerca de Dios, porque Él es santo. Pero ¿cómo entonces vamos a poder regresar a Dios? Dios sí quería que la humanidad regresara a Él. Por eso es que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Desde ese día, desde ese momento, a lo mejor ni siquiera desde ese momento, Dios lo sabe todo y sabe lo que iban a hacer Adán y Eva. Y entonces, desde la eternidad, es algo muy difícil de imaginar, pero desde la eternidad Dios ya había planeado que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo a nacer como un bebé y crecer y enseñar al mundo cómo es que su Padre, cómo era la forma correcta en que su Padre quería tener una relación con los humanos. Y no como la estaban enseñando esos líderes religiosos que enseñaban cosas muy difíciles de seguir a los del pueblo, ¿verdad? En este caso, pues a los del pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y entonces, pero por eso es que recuerdan que lo apresaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo lastimaron mucho, y allí es nuevamente cuando la sangre de Jesús se empieza a derramar. ¿Se acuerdan de la sangre que les dije del animalito que Dios había matado para cubrir el cuerpo de Adán y de Eva? Bueno, pues esta sangre que Jesús derramó en ese momento en que lo estaban lastimando y en el momento en que lo crucificaron, de sus manos, clavado de sus manos y de sus pies, esa sangre perfecta y preciosa, ahora te puede cubrir nuestros pecados
Y no solamente cubrirlos, sino que los puede borrar si es que tú crees que Jesús puede hacer eso en tu vida. Si tú crees que Jesús vino a este mundo a tomar el pecado o los pecados que tú tienes en tu vida, y tú te arrepientes de verdad de haber hecho esas cosas y de no estar obedeciendo a Dios como Él quiere, y tú crees que Jesús lo hizo, tú puedes pedirle a Dios perdón por tus pecados. Pero ahorita te voy a decir cómo lo puedes hacer, porque cuando Jesús, el Hijo perfecto, el único Hijo perfecto de Dios, murió en esa cruz, lo sepultaron, pero a los 3 días Él volvió a vivir. Y porque Él volvió a vivir, es que podemos tener nuestros pecados perdonados a través de su sangre. Ahora no solamente, como les decía, no solamente nos cubre, sino que nos quita el pecado si es que así tú lo quieres. Y ese es un regalo hermoso y maravilloso que Dios te da, para que tú vuelvas a tener esta relación tan hermosa que tenían Adán y Eva antes del pecado. Este pecado, por cierto, se llama el pecado original. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Bueno, pues puedes hablar con Dios y decirle: Dios, yo sé que he hecho cosas muy malas, pero también creo que Jesús puede perdonar mis pecados, que Él murió por mis pecados en esa cruz y resucitó, y quiero recibirlo como mi Salvador. Y en ese momento, si tú lo haces de todo corazón, tú vas a volver a tener una relación como la que tenían Adán y Eva antes de pecar con Dios. Y Dios va a estar muy feliz de que tú hayas creído y hayas creído lo que su Hijo hizo por ti y hayas aceptado ese sacrificio. Y pues bueno, así fue como el pecado entró al mundo, pero también Dios no dejó el pecado así nada más, sino que dio la solución a través de su Hijo Jesús. Pues bueno, entonces piensa estas cosas. Le pido a Dios que tú entiendas lo que te platiqué y lo que te expliqué y lo creas. Y entonces nos veamos muy pronto allá con Él. Bueno, no tan pronto. Nos veamos en su tiempo allá en el cielo con Él. Dios les bendiga. Hola pequeños, otra vez soy yo. ¿Qué creen pequeños? Pues vamos a hacer una manualidad muy bonita que puede servir como un regalo para papá, para mamá o para algún hermanito de la iglesia o para nuestros maestros. ¿O qué creen? Para nosotros mismos. Miren, Eli tuvo que salir, pero me dejó hecha la manualidad para que ustedes la vean y podamos hacerla. ¿Qué creen que yo observé cómo la estaba haciendo? Y está súper fácil. Nos va a quedar algo así como esto. Es un separador, miren, muy bonito. Y nos recuerda algo que aprendimos hoy en la clase, ¿sale? Y este separador nos va a servir para usarlo en nuestra Biblia. Podemos meterlo en donde está el versículo que nos aprendimos esta semana y lo podemos repasar diariamente. O bien podemos marcar en donde leímos el día de hoy nuestra Biblia y dejarlo ahí, ¿verdad? Saber dónde nos quedamos. Y bueno, pues vamos a ver qué materiales necesitamos. Está súper fácil, pequeños. Ustedes dicen, híjole, es que esas figuras no las puedo imprimir o algo así. Vamos a hacerlas nosotros mismos, ¿sale? Bueno, entonces fíjense bien, vamos a necesitar algunos materiales como recortes, muchos recortes de hojas de colores. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí un pedacito de hoja blanca, un pedacito de hoja roja, un pedacito de hoja amarilla de lo que he estado utilizando, un pedacito de hoja azul y un pedacito de otro color, el que ustedes elijan. Gris si tienen, está súper bien. Bueno, pues ahí tenemos los recortes de nuestras hojas. Después vamos a utilizar Brit, vamos a utilizar una pluma, vamos a utilizar tijeras, vamos a utilizar lápiz, vamos a utilizar, si tienes a la mano y si no, después le pedimos apoyo a papito y a mamita para que nos ayude, este aparatito para poder hacer perforaciones.
y vamos a necesitar un pedacito, si tienen plumones, marcadores, colores, lo que tengan, es muy importante que lo tengan ahí en la mano porque vamos a echar a andar nuestra imaginación pequeña, ¿sale? Y también vamos a necesitar un pedacito de listón del que ustedes tengan en casita. Yo tenía bueno, pues es un pedacito de listón más o menos de este tamaño, y para nuestro separador, o si tienen de otro color, rojo, verde, del que ustedes tengan, o estambre puede ser también. Así es que, como dicen ustedes con Eli, vamos a poner manos a la obra, ¿sale? Bueno, pequeños, lo primero que vamos a hacer es, me parece que en los materiales no les comenté que vamos a usar una hoja completa si queremos hacer 4 separadores. Una hoja de cualquier color, de su color favorito. Yo en este caso tengo una hoja un poquito gruesa que me sirve como mejor para hacer separadores. Lo que voy a hacer es, bueno, cortarlo del tamaño que necesito mi separador. Entonces doblo mi hoja a la mitad. Y después vuelvo a doblarla, la abro y esa mitad la doblo a la mitad. Es decir, mi hoja la voy a dividir en 4 partes. 1, 2, y ahorita esta la voy a dividir en otras 2 partes para que me queden 4 partes. Y una hojita me alcanza para hacer 4 separadores. Pero bueno, si quieren hacer solamente uno está muy bien. Aquí están. Entonces voy a recortar una tira para hacer un separador. ¿Sale, pequeños? Bueno, pues cortamos nuestra tira para hacer nuestro separador. Aquí está ya, está lista, ¿sale? Ustedes pueden hacer los separadores que ustedes quieran, de los colores que ustedes quieran, ponerle las figuras que ustedes quieran. Bueno, hay 4 figuras que sí les vamos a poner para recordar la enseñanza que tuvimos hoy en nuestra clase bíblica. Y bueno, pequeños, entonces vamos a tomar, lo vamos a dejar aquí a un ladito y vamos a tomar, si tienen por ahí el recorte de un niño o de una niña, estaría súper bien. Miren, yo encontré estos 2 recortes por ahí y los voy a pegar. Bueno, escojo el de la niña, ¿verdad? Porque pues yo soy niña. y lo voy a pegar en la parte de abajo de mi separador. Ahí, ¿sale? Muy bien, entonces ustedes pueden en algún o pueden poner una foto de ustedes también, se vale, sin problema, ¿sale? Entonces voy a pegar a este recorte que encontré, lo voy a pegar me parece que es una calcomanía. Dejen ver si logro despegarlo. Si logro despegarlo, pues está perfecto. Sí, es una calcomanía, miren, pequeños. La encontré o pueden pegar alguna otra figurita que ustedes encuentren, pero de preferencia una foto de ustedes o una figurita. Entonces lo pego en la parte de abajo de mi separador. Ahí está. ¿Sale? Ahí ya está. Bueno, pues entonces lo dejo aquí pendiente en un ladito y ahora sí vamos a hacer algunas figuras. Por ejemplo, necesitamos 2 corazones pequeños. Ustedes dicen, ay, ¿cómo hago un corazón que me quede parejito? Bueno, pues ¿qué creen? Miren, yo tengo aquí un pedazo de papel de hoja blanca. Incluso lo voy a cortar más pequeño. Aquí está un recorte de hoja blanca. Lo que voy a hacer es que voy a doblarlo a la mitad, así. Lo que voy a utilizar es la parte de donde doblé la hoja. Fíjense bien, pequeños, voy a dibujar un corazón de una manera bien fácil y me va a quedar parejito. Voy a bajar un poco la cámara para que ustedes vean cómo lo hice. Muy bien, miren, de la parte donde está doblado, aquí, lo único que hago es hacer la mitad de un corazón. Ahí está. Pero voy a necesitar 2 corazones. Entonces hago 2 corazones. Me va a quedar así, pequeños. Les voy a enseñar cómo. Así. Y entonces lo que voy a hacer, como está doblado por esta parte, voy a recortar. Voy a recortar mi corazón para que me quede parejito. Ya recorté por la línea que dibujé
Y entonces aquí ya está mi corazón. Y eso hago también con el otro que dibujé, porque recuerden que les comentaba yo que vamos a necesitar 2 corazones pequeños, 2 corazones, ¿sale? Están muy fáciles de hacer, ¿verdad? Ya no es necesario ni calcarlos, ni imprimir algún archivo o algo así. Es más fácil hacerlos así. Y me quedan súper parejitos. ¿Ya vieron? Me quedan iguales. Aquí están mis 2 corazones. Los voy a poner aquí aparte porque los voy a necesitar. También voy a necesitar hacer un dibujito de una Biblia. Y dicen, ¡ay, no! Ese sí se me hace más difícil. Bueno, pues ¿qué creen? Que a mí también se me ocurre que es más difícil. Sin embargo, no, es súper fácil. Miren, pequeños, voy a volver a bajar mi cámara para que vean cómo lo hago. En mi hojita blanca, perdón, no, pequeños, es en la hojita azul, ¿sale? En mi hojita azul voy a otra vez a doblar un pedacito y en la parte donde está doblada mi hoja, lo que voy a hacer es dibujar como un óvalo, medio óvalo, y luego hacia abajo una línea recta y luego otra vez hacia acá como un arquito. Ajá. Lo voy a hacer un poco más pequeños, porque creo que me salió muy grande. Un como medio círculo, una línea hacia abajo y otra vez un arquito. Ajá. Y así. Ahora voy a subir mi cámara para que vean cómo me va a quedar. Bueno, pues entonces voy a recortar. No voy a recortar por el lado que está doblado, no. Solamente por la línea que dibujé. Y me va a quedar como una Biblia, simulando una Biblia. ¿Ya vieron, pequeños? Es como un libro. Muy bien, lo dejo ahí a un ladito. Ahora, ¿qué voy a dibujar? Voy a dibujar una corona. También necesito una corona, pequeños. Bueno, pues una corona está súper fácil. Creo que si yo la dibujo, pues no me va a salir tan bien como ustedes. Pero lo único que voy a hacer es hacerla de esta manera. Voy a tomar este cartoncito para que ustedes vayan viendo. Doblo mi hojita igual a la mitad. Si se fijan, estamos trabajando con pedacitos de hoja doblados a la mitad. Doblo mi hojita y lo que voy a hacer es un triangulito hacia arriba, otro triangulito hacia arriba, uno hacia abajo y una línea hacia abajo. Miren, ahí está. Así es. Entonces ahora lo que voy a hacer es recortar esos piquitos que tengo. Recortar esos piquitos como si fueran el techo de una casa, ¿verdad? Y lo recorto así me queda. Pero esta partecita, acuérdense que la tenía yo doblada. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a cortarle por aquí en medio a esta parte y me queda la mitad de este piquito. Y luego corto por aquí, así. Y entonces me queda la forma de una corona. ¿Ya vieron? Me queda una corona. Y entonces ya tengo una corona, tengo una Biblia, tengo 2 corazones. Y por último voy a necesitar dibujar una cruz. Una cruz, para eso voy a usar mi papel color rojo. ¿Cómo la voy a dibujar? Súper fácil, pequeños. ¿Qué creen? Que a mí se me hacía difícil, pero creo que es súper fácil. Miren, lo que vamos a hacer es igual un pedacito. Voy a recortar un pedacito, pequeños, para que ustedes se den cuenta, ¿sale? Ay, ¿cómo dibujo una cruz? Bien fácil. Doblo mi hojita a la mitad, mi pedacito de hojita a la mitad. Ajá, y voy a dibujar a partir de donde está doblado mi pedacito de hoja. Ahora lo voy a hacer con un marcador para que ustedes lo puedan ver. Lo único que voy a hacer es una línea pequeñita hacia adentro, una línea pequeñita hacia abajo, una línea más grande hacia su izquierda, luego hacia abajo, luego hacia adentro
y luego una línea larga hacia abajo y cierro. ¿Ya vieron? Esa es una cruz. Bueno, pues ahora la voy a recortar. Ajá. Y si, bueno, por ahí se fueron chequecito tantito, pues le damos forma con nuestras tijeras, ¿sale? Le vamos a dar forma con nuestras tijeras. Vamos a recortarla de tal manera que nos quede una cruz. ¿Sale, pequeños? Ahorita vamos a ver si nos quedó bien o no. ¿Ok? Vamos a recortarlo por la línea que marcamos. Y aquí está la cruz que yo hice. ¿Ya vieron? Bien fácil, ¿verdad, pequeños? Bueno, pues ya tenemos nuestras 5 figuras, y vamos a usarlas para decorar nuestro separador. ¿Sale? Muy bien, pequeños, permítanme tantito. Vamos a para eso, ¿qué creen? Para eso vamos a utilizar, adivinen qué. Sí, nuestro Prit, ¿sale? Entonces vamos a usar nuestro Prit, pequeñitos. Entonces sáquenlo y ténganlo a la mano. Muy bien. Ahora sí, voy a agarrar mis figuritas y voy a agarrar mi cartoncito, donde ya tenía pegado mi dibujito, ¿verdad? De una niña, un niño o mi foto. Bueno, pues vamos a recordar, pequeños. Vamos a recordar algo triste, ¿verdad? Algo triste. Vamos a agarrar nuestro corazón, uno de nuestros corazoncitos. Y este corazoncito va a representar el pecado que nos separa de Dios. Pero, ¿qué creen? No puede ser blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el pecado ensucia nuestro corazón, ¿verdad? Nos causa daño. Entonces, ¿qué les parece si lo coloreamos o le ponemos algunas manchitas? Yo le voy a poner algunas manchitas color café, así. O le pueden dibujar una carita triste, ajá, o unas lagrimitas, lo que ustedes quieran dibujarle, ¿sale? El chiste es que nos quede un corazoncito sucio, ¿verdad? Eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Con nuestro corazoncito. Lo ensucia, le causa daño y el pecado nos separa de Dios. Y lo vamos a pegar aquí en la parte de hasta arriba, ¿sale? Usamos nuestro Prit y lo vamos a pegar en la parte de hasta arriba. Déjenme tomar el otro Prit que se tiene. Muy bien. Usamos nuestro Prit y pegamos nuestro corazoncito en la parte de hasta arriba del separador. Casi de hasta arriba, porque vamos a dejar espacio para hacer el circulito. Ahí estará nuestro corazón sucio, ¿verdad? Lleno de pecado. Pero ¿qué creen? Hay un lugar en donde Dios dice que Él nos ama. ¿En dónde dice eso, pequeños? En la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos una Biblia, ¿verdad? Con nuestro papel color azul. Lo vamos a pegar debajo del corazoncito para recordar que en la Biblia dice que a pesar de esto, el pecado, Dios nos ama, ¿verdad? Vamos a pegar entonces enseguida la Biblia. Dios nos ama, ¿verdad? Dios ama a los pecadores, así dice la palabra de Dios, que Él nos ama. Al pecado, el pecado no le gusta, el pecado lo aborrece, dice la palabra de Dios, precisamente por eso, porque le causa daño al ser humano, lo separa de Él. Pero en la Biblia dice que Él nos ama. ¿Y después qué creen? La Biblia dice que por cuanto nos ama tanto, Él preparó un plan perfecto para nosotros, un plan de salvación, un plan de perdón. ¿Y qué fue ese plan? Pues enviar a su Hijo Jesús aquí a la tierra a morir por nosotros. ¿Y cómo representamos eso? Con nuestra cruz roja que hicimos, color rojo que hicimos, le vamos a poner Prit en la parte de atrás y lo vamos a pegar inmediatamente abajito de nuestra Biblia. ¿Ya vieron? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a repasar. El corazoncito blanco representa el pecado que nos hace daño y nos separa de Dios. Pero la Biblia dice que Él nos ama
Y por cuanto nos ama tanto, diseñó un plan perfecto, enviar a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y morir en el lugar de nosotros, para que nosotros no muriéramos y los que creyéramos en Él tengamos vida eterna. Pero nos falta algo, ¿verdad? Tenemos por ahí ya un corazoncito blanco preparado, ¿verdad? Ahora sí va blanco, porque cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, todos los que le recibimos, limpió nuestro corazón y lo dejó más blanco que la nieve. Entonces, ¿qué les parece si lo pegamos abajito de la cruz? No importa que se empalme un poquito, pequeños. Todavía nos falta otra figurita. Así es que no importa que se empalme un poquito, pero lo vamos a pegar ahí abajo. ¿Sale? Entonces, ya llevamos 4 figuritas en nuestro separador. El pecado que nos separa de Dios, representado por un corazoncito sucio. Pero la Biblia nos dice que Él nos ama y que diseñó un plan perfecto, enviar a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar, por nuestro pecado. Y ahora nuestro corazón, ¿cómo está? Blanco, más blanco que la nieve, dice una canción que entonamos a veces. Y por último tenemos, a ver, ¿qué otra figurita tienen ustedes por ahí? Una corona, ¿cierto? Hicimos una corona, ¿se acuerdan que doblamos el papel a la mitad? Le hicimos unos piquitos y así hicimos una corona. ¿Qué representa la corona? Ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones cuando hemos hecho el libro Sin Palabras. Pues representa que todos los que hemos sido salvos y que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, ahora tenemos vida eterna y Él fue a preparar un lugar especial para nosotros, para reinar juntamente con Él. Entonces esta coronita nos recuerda eso, la vida eterna que Cristo ganó por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a pegarlo de inmediato en nuestro separador. Aquí está. Y es más, lo pongo arribita de la cabecita de la figurita que yo puse. Ajá, ahí está. Entonces ya tengo listo mi separador que me recuerda el plan de salvación que Dios diseñó para mí, ¿verdad? Que ya a pesar de todo ese pecado que entró en el hombre, todo el pecado que entró por medio del hombre a la humanidad, al mundo, pues hay un plan que Dios diseñó, un plan perfecto, enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, a morir por ese pecado, a pagar con su vida y su sangre por ese pecado. La condenación ya no es para nosotros. Ahora quienes creemos tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, pues ya tenemos así nuestro separador. Ahora lo que vamos a hacer, pequeñitos, es solamente hacerle una perforación en medio. Aquí está. Le hago la perforación y lo que voy a hacer pues es meterle mi listón, el listón que yo escogí, del color que yo escogí, que en este caso encontré por ahí entre mis recortes y demás, encontré mi listoncito dorado, ¿verdad? Me gusta el dorado. A ver ustedes qué listoncito encuentran por ahí y le voy a hacer un nudito. ¿Para qué me va a servir este nudito? Pues para que no se zafe. Ya que lo tengo así, y entonces ahora sí, ustedes lo pueden decorar en casita como ustedes quieran, pequeños. Por ejemplo, le pueden poner aquí una orillita con un plumón o otros dibujitos, etcétera. Pero lo principal es que contenga esto para que tú lo traigas cargando en tu Biblia o en algún libro de tu escuela o se lo obsequies a alguien y que te diga qué significan esas figuras. Ah, pues ya le explica lo que significa cada una de esas figuritas, ¿sale? Entonces, pequeños, ¿qué les parece? Síganle decorando su separador y hagan cuantos ustedes quieran. Así podemos compartir el mensaje de salvación a otras personas. Bueno, pequeños, pues espero que les haya gustado. A mí me gustó porque es fácil y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Hola chicos, qué preciosa clase pudimos ver y bueno, como dice la canción, no vengo del mono, no, ni vengo de la naranja, ja, la cigüeña no me trajo, jo, pues ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios, ¿verdad? Y es un corito de hace muchos años, si lo quieren buscar, búsquenlo ahí en YouTube para que lo puedan oír y lo puedan cantar también, ¿verdad? Y entonces
Eso es lo que pudimos aprender en estas lecciones durante este tiempo, aunque estuvieron medio recortadas por la campaña, por la Navidad. Hoy terminamos estas lecciones acerca de la evolución, que nosotros los cristianos no creemos en ella, sino creemos en un Dios todopoderoso que nos hizo. Y ¿saben qué, chicos? Nos gustaría saber más de ustedes, saber si sí nos están siguiendo, si nos están viendo, si sí les seguimos con nuestras clases o no. Y entonces, pues comenten ahí en los videos de YouTube principalmente, que es donde lo tenemos, aunque también se sube en Facebook. Comenten ustedes acerca de nuestras clases, qué les gustaría estudiar, qué hacerlo, o mándenos un correo a la iglesia, que es iglesiainfantil @gmail, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí estaremos oyendo sus comentarios para saber qué es lo que quieren aprender más adelante, y pues si seguimos con estas grabaciones o ya todos los niños van a la iglesia, o qué es lo que está sucediendo. Entonces pues nos gustaría saber más acerca de ustedes. ¿Sale, chicos? Pues entonces nos vemos la próxima clase el día domingo, y vamos a orar para terminar con esta lección. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias porque tú, Señor, nos has amado tanto que nos hiciste y nos has rescatado. Gracias por tu salvación a través de Jesucristo, y gracias porque eso se extiende a todo el mundo. Gracias por estas lecciones que llevamos a cabo, Señor. Bendícenos, y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis queridos alumnos, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios por las enseñanzas del día de hoy y pidámosle que las podamos aplicar durante la semana. Acabemos este hermoso día alabando a nuestro Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cada mañana, cuando recién se eleva el sol, abro mis ojos y te puedo ver, Jesús. Cada mañana tengo una gran necesidad de tus palabras, de tu amor, de tu amistad. Eres el motor que mueve cada día el corazón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón que quita las espinas haya flor, que yo despierte vivo cada mañana. Cada mañana Él se despierta antes que yo, me toma la mano y me da su dirección. Cada mañana puedo enfrentarme con valor a esos momentos de lucha y de dolor. Eres el motor que mueve cada día el corazón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón de que entre las espinas haya flor, que yo despierte vivo cada mañana, cada mañana. En el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 11, dice algo que cantaron Moisés y el pueblo después de que el Señor abrió el mar para que pasaran en seco y dejaran atrás a sus enemigos. Dice así: Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti, nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles, eres digno de alabanza. Por eso y por muchas otras cosas, los invito a que nosotros también cantemos.
todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la.